Buenos días, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien, no? Sí, pues yo no me escucho, pero... este panel se trata de IA, pero no vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de... O sea, siempre hubo tecnología, esto está claro, digamos, pero esta tecnología nos trae algo especial. La IA nos trae algo distinto, y de eso se trata este panel. Tratar de entender qué distinto, en qué situación nos pone la IA de cara al talento y a los equipos de trabajo. Entonces, Ivana, empiezo con vos y te pregunto, viendo esta tecnología que estamos disparados y embebidos con todo eso, ¿qué hay de distinto en esta tecnología de IA que antes en el ámbito de tecnología no estábamos viendo? Lo distinto, bueno, buenas tardes podría decir a esta hora a todos, gracias por la invitación. Creo que lo distinto es que hablamos mucho de la necesidad que te impone esta tecnología de revisar los procesos de trabajo, ¿no? Y de repensar la forma que trabajamos. Y en la medida en que la tecnología o la IA empiece a hacer las tareas transaccionales, rutinarias, repetitivas, eso nos va a obligar a todos a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago yo, no? ¿Cuál va a ser mi oportunidad de agregado de valor? Y en esa oportunidad de agregado de valor, necesariamente vamos a tener que pensar nuestros roles. Y en esa oportunidad de repensar nuestros roles, vamos a tener que empezar a imaginarnos carreras más flexibles, formas de trabajo más colaborativas, equipos más mixtos, jerarquías que en algunos casos se rompen o duran menos tiempo. Entonces, en definitiva, lo que yo te diría es, esta tecnología, probablemente como ninguna otra, pone en cuestionamiento, lo cual no quiere decir que haga desaparecer totalmente ese modelo tan tayloriano nuestro de comando y control y tan basado en la especialización, la estandarización, estructuras fijas, roles fijos, y nos invita a pensar la organización del trabajo de otra manera. Súper. Nacho, desde Digital House, digamos, como parte del ecosistema de formación de talento, etcétera, ¿qué le ven distinto a esta tecnología que no lo veían con otras? Bueno, siendo la cuarta revolución industrial, las tres anteriores vinieron a dar soluciones la tecnología a cuestiones más mecánico-físicas. Y esta tecnología justamente lo que pone de diferente es que a partir de ahora se involucra también en nuestras tareas cognitivas. Entonces ahí hay una diferencia muy grande que justamente lo que hace es cambiar un poco la naturaleza del trabajo. Desde, como decías vos, Ivana, la configuración de los equipos a nuestro rol. Nuestro rol de personas pensantes, donde antes analizábamos nosotros, donde antes creábamos nosotros, ahora también hay otro ente, una tecnología que también nos acompaña en esos procesos. Bien. Sofi, la misma mirada, digamos, desde líderes tecnológicos como Oracle, la organización que vos liderás. ¿Qué hay de distinto, teniendo la trayectoria que tiene Oracle, digamos? ¿Qué le ven distinto a esto? Y yo voy a ser disruptiva. Esto no es tecnología. Entonces, eso es lo más distinto que tenemos hoy. Si bien lo llamamos tecnología, no responde solo a la tecnología. La IA generativa, a mí me gusta hablar de trioma perfecto entre la tecnología, las personas y el negocio. Entonces, hoy tenemos que estar evaluando al mismo tiempo. La pata de tecnología tiene que ver con los datos, con la seguridad, con cómo tenemos esta información, que hoy tenemos grandes volúmenes de datos almacenados y qué vamos a hacer. Pero después también tenemos que entender qué le vamos a pedir a estos datos. Nosotros como seres humanos, algunos más, otros menos, y como argentinos usamos los datos, pero de manera reactiva para tomar decisiones después de que pasó. Hoy tenemos que usar esos datos para adelantarnos a lo que va a pasar y empezar a entender qué va a pasar, qué podemos llevar para un lado, llevar para el otro con los datos. Entonces, y eso también tiene que ver con las personas, de cómo nosotros entendemos esos datos, qué les pedimos. Así que te diría que todo está cambiando. Sí, está claro que es todo, pero vamos a ir puntualizando y rescaté, me fui anotando. Hablaron de tema de personas, de liderazgo, de equipos, mencionó Ivana, el tema de formación, innovación. Vamos a ir tratando de barrer en este tiempo esas variables. Empecemos por cultura. Ivana, en términos de cultura, esta tecnología o esta no tecnología, como nos decía Sofi, ¿cómo lo ves? ¿Qué impacta en las organizaciones a nivel cultura? Bueno, primero me gustaría decir qué es cultura para nosotros, ¿no? Cultura es cómo se hacen las cosas todos los días, cómo tomamos decisiones, cómo de alguna manera surgen las conversaciones cuando no estamos, ¿no? Como para bajarlo a algo bien cotidiano.
Cuando medimos la cultura en Mercer y vemos quiénes adoptan mejor estas tecnologías, en general son culturas que promueven el growth mindset, la mentalidad de crecimiento, que en general tienen mucha capacidad para trabajar en red y de manera colaborativa, que tienen personas con agilidad de aprendizaje, capacidad de aprender rápido, y otra característica importante es que tienen mucha capacidad de delegar la toma de decisiones al mínimo nivel posible. Te diría que esos son los principales atributos. Sofi, en términos de cultura, ¿qué ven ustedes en sus clientes y las organizaciones que interactúan? Y en términos de cultura tenés un impacto muy fuerte en cómo pensamos, y lo dijimos acá antes, los procesos. Y los procesos ya, antes por ahí hablábamos de procesos, y más cuando venimos de una empresa de tecnología, que hablamos de un software, un back office, el proceso era estático. Decíamos, bueno, este es mi proceso para pago de facturas. Bueno, claro. Hoy los procesos son dinámicos y todo el tiempo estamos viendo cómo repensamos los procesos para hacer las cosas de manera más eficiente, más ágiles. Y esto tiene que ver con cada una de las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Bien, Nacho, cultura. Escuchándolas a ellas y habiendo vivido el panel anterior, traigo un breve ejemplo de algo que se me vino a la cabeza muy rápido. Falcon 1, SpaceX, año 2006, más o menos. Sí. ¿Recuerdan? Yo mucho tiempo después vi ese lanzamiento. Estuvo 7 segundos, 8 segundos en el aire y explotó, se prendió fuego. Y uno puede pensar que eso era un fracaso total, ¿no? Si lo estaba viendo desde afuera, y muestra el centro de control y estaban todos llorando de la emoción y felicitándose. Entonces, yo creo que hay que tomar eso un poco porque vivimos en una época de agilidad extrema y eso lo que estaban celebrando era el pequeño logro de 7 segundos que le generó un montón de información, un montón de experiencia. Yo creo que hoy a nivel cultura tenemos que fomentar eso, que no haya miedo de que se prenda fuego el cohete y que lo lancemos. Creo que a nivel cultura tenemos que fomentar el lanzamiento de cohetes, ¿no? Se entiende el paralelo que nos compartís. Otro de los rasgos que mencionaron al principio, de qué nos trae esta tecnología, hablaron de liderazgo. Sofi, liderazgo, o sea, en las dos miradas a todo su cliente y vos mismo en la organización, ahora que le está también, ¿no?, haciendo un cambio de liderazgo. Liderazgo es esencial, es parte de la cultura y es parte de cómo cada uno de nosotros da el ejemplo. Si el líder o los líderes no damos el ejemplo, we don't walk the talk, ¿no? Si nosotros no damos el ejemplo, no experimentamos, no empezamos de a poco y no mostramos que estamos todos aprendiendo a pensar distinto, entonces es muy difícil que baje. Y por el otro lado, el liderazgo también tiene que ver con cómo acompañamos a las distintas personas. Hoy más que nunca yo creo que tenemos que entender que hay gente que va a ser más propensa a saltar a la tecnología, a adoptarla, a hacer cosas distintas y probar, y otras por ahí que son más lentas porque quieren estudiar antes para por ahí hacer algo distinto. Entonces, uno como líder tiene que estar entendiendo a cada persona, entender el proceso que está haciendo, entender que nosotros mismos también como líderes estamos haciendo un proceso. Y yo les hablo desde una empresa de tecnología que encima tengo que adelantarme a la transformación de los procesos del resto de las industrias para poder mostrar el ejemplo. Y es difícil, entonces, desde el rol de un líder y muy atado a los temas de cultura que hablábamos antes, es la vulnerabilidad, la comunicación, dar el ejemplo y entender que todavía estamos dando pequeños pasos porque no sabemos cuál es la magnitud de lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Bien. Ivana. Mira, ahí me gustaría compartir un estudio que hace Mercer todos los años, que es el Global Talent Trends, que hubo una pregunta de liderazgo y los contrastes son interesantes, ¿no? Por un lado, a los líderes le preguntaron, bueno, ¿cuál te parece que son las capacidades más importantes para ser líder en esta era, ¿no? Entonces, la gran mayoría dijo, bueno, gestionar paradojas, tenemos que por momentos delegar, por momentos no, por momentos ser rígido, por momentos flexibles. Capacidad estratégica y ejecución, tenemos que ser conscientes de los riesgos, resilientes, tomar decisiones, ¿no? Eso dijeron los líderes. Los colaboradores hablaron mucho de la agenda de Sofi, de decir, no, a ver, para mí un líder tiene que comunicar, para un líder tiene que ser empático, y yo espero que mi líder me dé la visión, me acompañe a llevar adelante este cambio. Entonces, claramente hay una agenda, digamos, de IQ y de EQ, pero lo que nadie dijo fue las capacidades digitales.
Okay. Y creo que eso también es interesante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Como este tema de el liderazgo sin duda requiere ciertas capacidades, llamémoslas tradicionales, otras emocionales, pero ahora también un conocimiento digital. Digital. Bien. Nacho. Sí, también para colaborar con la respuesta, porque me parecen excelentes respuestas las dos. Hoy en día creo que también tenemos que pensar mucho de no dejarnos seducir del todo por la inteligencia artificial, que es algo que realmente vino a cambiar todo lo que hacemos. Y creo que los líderes, sobre todo, lo que tenemos que hacer mucho énfasis también es en el humano en el centro, o sea, la persona en el centro. Porque ahí nos va a permitir, con la inteligencia artificial, hacer buenos productos o servicios, estar cerca de la gente que por ahí tiene una adaptabilidad muy rápida o alta versus las personas que por ahí no. Entonces, me parece que hoy los líderes... porque al margen no saben ya todas las respuestas como por ahí antes era ser un líder. Claro. Entonces tiene que saber hacerse mejores preguntas y acompañar justamente a que los talentos se puedan hacer esas preguntas, porque inclusive muchas veces vamos a tener que contradecir a la inteligencia artificial. Bien. Entonces me parece que es un poco por ahí, Bien. más humano Bueno, en el centro, ¿no? De lo que veníamos diciendo al principio, bueno, abordamos cultura, liderazgo, me quedan 3 y dado el tiempo les voy a ir preguntando a cada uno una de ellas. Iván, empiezo con vos y hablamos antes previamente de todo lo que es diseño organizacional, roles, equipos. Bajo ese concepto, ¿qué nos trae la IA de diferente a la hora de pensar la organización como un sistema, digamos, ¿no? Sí, yo creo que el concepto más importante es que para que la IA verdaderamente entregue valor hay que repensar los procesos y a partir de ahí repensar roles y estructuras. Ese para mí es como el principal output. Hacer lo que hacemos, organizarnos de la manera que hacemos y tener los mismos puestos que tenemos no va a entregar el valor, ¿no? Y en ese sentido lo que vemos es que cada vez más las compañías van a tener como distintos formatos. Algunas personas trabajando en un modelo más tradicional, otras con roles híbridos, otras trabajando mucho por proyecto. O sea, nos vamos a empezar a acostumbrar a pensar la estructura más en términos de cuál es el trabajo que hay que resolver y en función de eso, cuál es la mejor manera de organizar el trabajo que lo anterior, ¿no? Que lo anterior dictamine el resultado. Bien. Nacho, hablabas de la persona en el centro, todo lo que tiene que ver con capacidades, formación, entrenamiento, ¿en qué situación nos pone la inteligencia artificial? En el último tiempo lo que vimos muchísimo en estar en contacto con el mercado, con las empresas, con personas de colegios en formación y formadores también, es que mi conclusión es que estamos en una época de más reskilling que upskilling. Okay. O sea, y el reskilling sobre todo va a tener que ser muy permanente porque la tendencia a la exponencialidad del avance de las tecnologías, de la capacidad de procesamiento de las tecnologías, de la computación cuántica que se hablaban también en el panel anterior, es algo que nos va a ir llegando día a día y la verdad es que tenemos que estar muy rápido en la vanguardia y sobre todo empresas que estamos cerca también de la tecnología y de la formación de los equipos humanos, tenemos que estar en un reskilling constante. Yo creo que esa es la visión que tenemos que tener desde el lado más educativo. Y por ahí también reconvertir un poco lo que son las formaciones más esenciales, ¿no? En periodos más cortitos probablemente y con una orientación más de mercado, ¿no? Bien, nos queda, Sofi, la parte de innovación. Y ustedes como líderes tecnológicos me parece que tienen mucho para aportarnos en esto. De nuevo, innovación siempre hubo, siempre estuvo conectada con la tecnología, pero en particular ahora con la IA. ¿Qué forma toma la innovación? ¿Qué sentido hace? Creo que hoy se redefine el concepto de innovación, porque si hoy le preguntamos a cada uno de ustedes qué piensa que es innovar, va a ser distinto para cada uno y va a ser distinto a lo que entendíamos por innovación Claro. hace unos años. Hace unos años innovación era mejorar un proceso, hacer algo distinto, sacar algo que antes alguien no había hecho por medio de la tecnología. Hoy creo que innovar tiene un concepto totalmente distinto que tiene que ver con cómo transformo mi negocio, cómo rehago cosas que antes no estaba haciendo, ¿no? Hoy yo hablo mucho con CEOs de distintas empresas y lo que están pensando es cómo transformo mi modelo de negocio. ¿Por qué? Porque lo que nos llevó los últimos 10, 5 años a cualquier empresa a llegar a donde estamos hoy no es lo que nos va a llevar a futuro. Entonces, sobre
ese statement es, bueno, tengo que hacer las cosas distintas. Tengo que hacer las cosas distintas. ¿Cómo repienso mi negocio? Como si soy un banco, repienso cómo voy a... Hoy el banco como finanza ya no existe. Las finanzas están en cada uno de nuestras actividades. Si pensamos en Mercado Libre, también va a replantear su modelo de negocio con IA porque ya no vas a tener que estar entrando a buscar. Digo, hay muchas cosas que van a cambiar. Entonces, innovar tiene que ver con cómo hago las cosas de manera distinta. Y esto es muy fuerte porque, de vuelta, no es solo la tecnología. Hoy tenemos una tecnología que nos habilita a hacer cosas que no podíamos hacer antes. Cuando hablamos de IA generativa es IA que crea contenido. Podemos analizar grandes volúmenes de datos de una forma que no lo podíamos hacer antes. Podemos tener información en tiempo real. Entonces, atando todo lo que venimos hablando, innovar para mí es repensar el nuevo mundo. Y una frase que me encantó ayer, estaba en una charla de John Hernández, que es un speaker de IA, y él dijo algo parecido a lo que dijimos acá en la entrada, pero él dijo, hasta ahora lo que diferenciaba al ser humano era la inteligencia. ¿Por qué? Porque previo a la revolución industrial, los seres humanos se diferenciaban por la fuerza. Entonces, si vos podías levantar 120 kilos en un puerto, eras un ser humano que servía de alguna forma. Si no tenía fuerza, no. Después vino la revolución industrial con las máquinas, la fuerza dejó de ser importante, pivoteamos a la inteligencia. Bueno, y hoy tenemos que volver a pivotear. Estamos en un momento donde, ¿cómo vamos a pivotear como seres humanos? ¿Qué es eso que tenemos? Y yo me quedé escuchándolo, dije, bueno, ahora va a decir que ¿a dónde pivoteamos? No, dice que no tiene idea, yo tampoco. Pero digo, se los dejo para que piensen, ¿no? Tenemos que pivotear y esto para mí es la base de la innovación. Súper. Bueno, nos queda un minutito. Si quieren una frase final de cada uno, Silvana, como para ¿con qué nos quedamos? Creo que la invitación, siguiendo la reflexión de Sofía, es si estamos repensando nuestro negocio y este nuevo mundo, tenemos que animarnos a repensar todo, ¿sí? Y no ir por el camino más fácil que es, bueno, implemento la tecnología y ya está. No, empecemos con la hoja en blanco y animémonos a hacer ese ejercicio. Bien. Nacho. Rápido en un tweet, también me voy a apoyar en algo que dijiste al principio, Sofi. Pensemos mucho o tengamos mucho foco en el negocio, como a nivel talento, con la persona en el centro y la inteligencia artificial viene al final. O sea, si tenemos muy en claro esas dos cosas, la inteligencia artificial es lo que nos acompaña al final del día. Sofi, frase final. Para cerrar, no lo hagan solos. Todos estos temas que estuvimos hablando de IA sin hablar de tecnología, como empresa de tecnología paso el 99% de mi tiempo acompañando a CEOs, a directorios, a pensar distinto, porque es lo más difícil, es encontrar por dónde, cómo empezar, cómo rearmar mi organización, cómo darle sentido a esto que es iterativo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los tres y muchas gracias por acompañarnos.